¿Qué tal, hermanos en Cristo? Les damos la bienvenida. Vamos a alabar al Señor. Acompáñenos ahí donde estés, en tu casa. Invitamos a disponer tu corazón para darle gloria a Dios. Corazón
El ser hizo mortal y en la cruz Él nos dio libertad. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. No eres todo Dios con nosotros, sin igual, no hay más palabras.
muy buenos días. Te mando un saludo allá en tu casa, donde te encuentres. Me da gusto una vez más pues tener la oportunidad de por este medio compartir la palabra, también de adorar a nuestro Señor. Antes de pasar el tiempo de la palabra, te voy a dar algunos anuncios brevemente. Primero, avisarte que esta semana comenzamos grupos de conexión. Es un buen momento para que tú te integres como iglesia, a pesar de la distancia física que podría abrir por causa de la pandemia. Es un buen tiempo para que como iglesia también nos acerquemos, tengamos compañerismo y sobre todo crezcamos en conocer a nuestro Señor Jesús. Los hombres nos vamos a estar reuniendo los miércoles a las 7:30 de la noche. Ojo, hay cambio de día, antes era los martes, ahora es miércoles a las 7:30 de la noche, y las mujeres los jueves, pero se recorre a las 7:30 de la noche también. Los grupos de conexión duran de 7:30 a 9 de la noche y va a ser vía Zoom. Los hombres vamos a llevar el libro que se llama Anclados de Johnny Hunt, y si tú deseas adquirirlo puedes escribirme. Tengo un par de ejemplares que sobran, así que puedes acercarte a mí o conseguirlo en Kindle, y las mujeres estarán llevando el libro En Busca de Dios. Así que si tú deseas incorporarte a estos grupos, acércate a nosotros, escríbenos y de verdad te esperamos. Va a ser un tiempo de gran edificación. Y el segundo anuncio, pues brevemente, es el tiempo, el tiempo de la ofrenda. Si tú deseas ser parte de este ministerio, si entiendes que Dios te ha dado para que puedas también por medio de tus finanzas adorarle a Él, entendiendo que en la Biblia vemos estos motivos, que lo hacemos en adoración y amorosa obediencia, para tener el privilegio de ser partícipe, de llevar el evangelio a más personas y para mantener y sostener el lugar en el que nos reunimos las personas que en él trabajan. Así que aquí están los datos si tú quieres hacerlo de manera en depósito, en transferencia, entendiendo la libertad que tenemos en Jesús. Así que esos son los anuncios. Esperamos verte pronto por acá físicamente, pero te mandamos un abrazo, te extrañamos y esperamos que sea de bendición este tiempo. Así que vamos a pasar al tiempo de la palabra. Vamos a estar estudiando Éxodo, vamos a continuar el libro de Éxodo. Ya llevamos varios meses estudiando y el día de hoy vamos a estudiar capítulo 34, versículo 29 al 35. El título del sermón es Con el rostro descubierto, con el rostro descubierto. Así que vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Antes que pasemos al tiempo de la palabra, te pido que allá donde estés me acompañes a orar a nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar frente a tu palabra, y gracias porque tu palabra nos habla de pasta a pasta de quién es Jesús. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo use tu palabra, que nos muestres quién eres tú, Señor, nos muestres tu gloria y nos permitas no solamente llenarnos de información, sino ser transformados, Señor, por medio de tu palabra, ser lavados por medio de tu palabra, ser instruidos, ser redarguidos, pero también ser consolados. Y gracias porque en tu palabra tenemos todo, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces la semana pasada, a manera de contexto, estuvimos viendo versículo 1 al versículo 28 del capítulo 34, pero bueno, como retomando un poquito desde el capítulo 32, hemos estado viendo el capítulo 33 también, cómo ha pasado todo este suceso de que el pueblo de Israel se entregó a adorar a este becerro de oro, y entonces cómo Dios estuvo tratando con ellos, cómo Dios trajo consecuencias por su pecado, pero al final vimos cómo Dios también dio gracia al pueblo de Israel. Veíamos a Moisés interviniendo delante de Dios y pidiendo perdón, rogándole que los acompañara, y entonces veíamos cómo Dios contesta y accede a ir con ellos. Ahora, la semana pasada veíamos que Dios es un Dios de nuevos comienzos y que Dios accedía a nuevamente estar con ellos, no por los méritos del pueblo, no porque le convenía, no porque tenían potencial, sino porque era la manera en que Él iba a mostrar su carácter, que es un Dios lento para la ira, es un Dios grande en misericordia, que es un Dios compasivo, pero que Él está dispuesto a comenzar de nuevo con ese pueblo. Y decíamos que así como ese pueblo de Israel pecó y merecía el castigo, sin embargo Dios en su gracia anhela estar con ellos y cumplir el pacto de llevarlos a un buen puerto. Así Él quiere y anhela perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, y entonces cuando venimos y confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, y entonces es por amor a su nombre, es para mostrar su carácter, para mostrar su amor, su gracia. Y entonces veíamos
en este punto que así comienza una nueva oportunidad para Israel camino a la tierra prometida. Y entonces veíamos también cómo nosotros cada día tenemos oportunidades nuevas con Él. Su misericordia es nueva cada mañana, dice la palabra de Dios. Ahora vemos este momento que vamos a ver el día de hoy. Es interesante en este caminar que está teniendo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Vamos a ver este pasaje que es muy famoso, o a lo mejor si tú ya tienes tiempo en la palabra lo has escuchado muchas veces, pero es el momento donde el rostro de Moisés se hace resplandeciente después de que él pasa tiempo con Dios. Nos vamos a topar a un Moisés transformado, y es algo muy esperanzador. Dios quiere hacernos diferentes a cada uno y quiere mostrarnos su gloria, su poder, y transformarnos para que las personas que nos rodean puedan vernos como nuevos, puedan vernos diferentes, y esto es por la gracia de Dios. Entonces lo primero que vamos a ver en este pasaje, vamos a estudiar rápidamente estos 6 versiculitos, y después vamos a ver cómo eso aplica en nuestra vida el día de hoy. Entonces, versículo 29 dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Puedes ver ahí en tu casa en versículo 28 que Moisés había pasado nuevamente 40 días y 40 noches allí en el Sinaí. Vimos que no comió ni bebió durante ese tiempo. Decíamos la semana pasada que Dios fue el que lo sostuvo. Dios le da nuevas tablas. Decíamos que las primeras tablas que Dios le había dado al pueblo de Israel habían sido quebradas cuando Moisés desciende del monte Sinaí, ve el pueblo de Israel entregado a adorar ese becerro. Él se enoja y entonces rompe las tablas, pero aquí Dios está comenzando nuevamente a darle esta nueva oportunidad con nuevas tablas. Y dice que al descender del monte, Moisés, dice ahí versículo 29, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Entonces lo que vemos ahí es que el rostro de Moisés resplandecía. Cuando habla la palabra resplandecer, en el hebreo es una palabra que es karán, que se traduce como rayos que salen del rostro o como cuernos que salen del rostro. Esto es interesante, que es la misma palabra de cuernos, porque te lo voy a dejar por curiosidad, ahorita que termine la predicación, busca ahí en Google el artista Miguel Ángel, que hizo esta gran estatua de David de Miguel Ángel, esculpió también una estatua de Moisés, y cuando tú ves esta estatua de Miguel Ángel que hizo de Moisés, tiene cuernos. Ahora tú la ves y dices, ¿de dónde sacó Miguel Ángel la idea que tenía cuernos? Bueno, de esta palabra en hebreo que es karán, que hace alusión a cuernos. Entonces no sabemos exactamente. Lo que sí podemos decir es que la palabra de Dios nos muestra que el rostro de Moisés cambió, definitivamente cambió. Cuando los demás lo están viendo, ven su rostro resplandecer. ¿Por qué había sido transformado su rostro? Mira lo que dice ahí al final de versículo 29, porque había hablado con el Señor. Moisés había hablado con Dios, algo había sucedido en su rostro, los demás podían verlo, era algo evidente. Ahora, ¿qué era lo que Dios pretendía mostrar por medio de la transformación del rostro de Moisés y que los demás pudieran ver este resplandor? Mira lo que algunos comentaristas coinciden. Dicen que Dios quería mostrar 3 cosas a través de este suceso. Primero, quería mostrar, a través del rostro resplandeciente de Moisés, quería demostrar que estaba confirmando la elección de Dios de Moisés para que Moisés fuera el mediador para hablar al pueblo de Israel a través de Moisés. También estaba confirmando evidentemente la presencia de Dios en el pueblo, porque Moisés iba a estar entrando a la presencia de Dios, iba a regresar, iba a estar delante del pueblo de Israel, y entonces iba a estar confirmando que Dios seguía estando en medio de ellos por medio del resplandor de su rostro. Pero también iba a confirmar el poder de Dios para transformar a Moisés, un poder transformador, y eso es lo que está sucediendo en este momento cuando su rostro está resplandeciendo. Ahora, aquí hay una escena en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 9 versículo 28, donde vemos algo parecido a esto. También aparece Moisés. Dice Lucas capítulo 9 versículo 28 y 29, es el pasaje del momento de la transfiguración de Jesús. Dice: cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Entonces, en Mateo 17, versículo 2, aparece esta misma escena y dice que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Muchas veces hemos dicho precisamente que, o se dice comúnmente, que es en esa transfiguración que Jesús mostró realmente cómo era. Ahora, la sorpresa no era
que Jesús estaba transfigurando frente a sus ojos, sino que la sorpresa de verdad deberíamos admirar eso, es todo el tiempo que Él podía contener su gloria cuando estaba en forma de hombre habitando entre nosotros. Pero aquí en este pasaje de Lucas vemos a Jesús resplandeciendo como sol, tomando apariencia distinta, y entonces es algo que está sucediendo también parecido aquí con Moisés en Éxodo 34. Su rostro está siendo transformado, está resplandeciente, y puede surgir una pregunta natural: ¿su rostro de Moisés se va a mantener así para siempre? ¿Ya se va a quedar en esa forma? La transfiguración es total y es permanente. Lo vamos a ver más adelante. Mira lo que continúa diciendo versículo 30 de Éxodo 34. Dice: así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Aarón y el pueblo ve que brillaba el rostro de Moisés, pues obviamente se sacan de onda y tienen miedo de acercarse. Sin embargo, dice versículo 31, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Moisés les dice: hey, no tengan miedo, ¿a dónde van? Soy yo, no voy a hacerles nada, vuelvan conmigo, necesito hablarles. Dice que habló con ellos ahí. Ahora vamos a ver qué es lo que Moisés les va a hablar. Dice versículo 32, luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Entonces se acerca el pueblo, ya entienden que es Moisés, que no hay ningún peligro, y Moisés comienza a transmitirle las instrucciones que Dios le había dado en el monte Sinaí. Entonces dice versículo 33, cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Entonces vemos que Moisés transmite los mandatos de Dios, las instrucciones de todo lo que van a hacer en capítulos más adelante, de la construcción del tabernáculo, aún sacrificios, pero dice que termina de hacer eso y se pone un velo, es decir, cubre su rostro. Un velo es precisamente eso, para no ser visto, para ocultar su rostro. La pregunta es: ¿por qué Moisés se pone ese velo? Moisés ya no quería asustarlos, o a lo mejor no quería espantarlos, porque vimos versículos anteriores que ellos se alejaban cuando habían visto su resplandor. Pero definitivamente no es eso, lo vamos a ver más adelante. Lo que sí vemos es que Moisés ha cambiado, su apariencia en estos momentos es transformada. Moisés tiene una relación con Dios cara a cara, está en su presencia constantemente. Y entonces mira lo que continúa diciendo versículo 34 y 35. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. Y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Entonces el proceso era este: Moisés venía delante de Dios, hablaba con él, y eso me llama la atención aquí en versículo 34, que venía y hablaba con él. Creo que, como paréntesis, a manera práctica, nosotros debemos acudir a Dios para hablar con Él, para pasar tiempo en su palabra, pero también para escucharlo, tomarnos un tiempo y entonces decirle: Señor, háblame, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres tú? Y que también nosotros respondamos por medio de la oración. Él era lo que hacía Moisés. Entonces el proceso era ese: Moisés iba a la presencia de Dios y entonces llegaba con Dios, no traía velo, y entonces cuando salía le transmitía al pueblo todo lo que Dios le había dicho en ese tiempo que había pasado con él, y el pueblo de Israel veía su rostro brillante de Moisés, pero él volvía a salir de estar con el pueblo, se volvía a poner el velo, y entonces no veían el rostro de Moisés. En pocas palabras, Moisés pasaba el mayor tiempo con el velo sobre su rostro, es decir, él no lo traía descubierto únicamente cuando hablaba con Dios y cuando hablaba directamente con el pueblo de Israel, pero en cuanto terminaba de hablar se lo volvía a poner hasta entrar nuevamente a la presencia de Dios. Y bueno, la pregunta es: ¿y eso qué, no? O sea, como ¿por qué Moisés se ponía y se quitaba este velo? ¿Por qué ocultaba ahora sí que su resplandor delante de la demás gente? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Y me encanta porque 2 Corintios capítulo 3 da uno de los principios básicos de la Biblia, que es que la Biblia explica la Biblia. Y mis hermanos, en 2 Corintios capítulo 3 vemos al apóstol Pablo. Pablo evidentemente sabe más que nosotros y nos va a explicar qué es lo que significa esto
del velo, esto del rostro resplandeciente. Pablo está haciendo referencia a este momento y él lo va a aplicar a nuestras vidas de lo que el rostro resplandeciente de Moisés y el velo implica para todos nosotros. ¿Qué quiere decir todo eso? Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7 al 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, tú escudriñalo también en otras versiones, pero esta es una manera muy sencilla que lo explica. Dice: el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa, comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Entonces, aquí es muy claro, Pablo está haciendo referencia a Éxodo capítulo 34, está hablando de estas piedras, de estas tablas de piedra donde fue escrito los mandamientos. Habla del rostro de Moisés resplandeciente, dice el versículo 7, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Habla también en versículo 13 de que se ponía el velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver su rostro. Y Pablo da una verdad muy clara en estos versículos. Dice en versículo 7 que aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose, es decir, el rostro de Moisés también como que perdía brillo, no era un brillo constante. Él tenía que entrar a la presencia de Dios como para recargar su brillo, pero después de eso comenzaba a desvanecerse. No era un brillo para siempre, no era un brillo constante, al contrario, su rostro se iba desvaneciendo cada que salía de la presencia de Dios. Por eso es lo que decía el versículo 13, que esa gloria estaba destinada a desvanecerse, estaba destinada a desaparecer. Por lo tanto, esa pregunta de que si Moisés se ponía el velo y entonces, o de por qué se ponía el velo Moisés, que es porque el brillo comenzaba a desvanecerse. Entonces habla de que el brillo no era suficiente para mantenerse siempre. Lo podían ver, pero cuando él terminaba de hablar, entonces se ponía el velo para que no vieran que se estaba desvaneciendo, volvía a ir a la presencia de Dios, salía de nuevo y entonces traía el rostro resplandeciente nuevamente, pero cada vez se iba desvaneciendo. Entonces el velo no era tanto para que ellos no se asustaran por los cuernos, hasta podrías decir, pero no es eso exactamente. No era para que se asustaran, ni siquiera era por miedo a quedarse solo, no es eso. Lo que hace Moisés es taparse de tal manera que no vean que la gloria de lo que estaba sucediendo estaba desvaneciéndose, estaba perdiéndose. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 3, Pablo nos habla de que él es ministro de un nuevo pacto. Aquí veíamos que habla de que el camino antiguo, habla del antiguo pacto. Ahora Pablo nos habla de un nuevo camino o de un nuevo pacto. Entonces te pido y le he pedido mucho a Dios que podamos comprender verdaderamente esto. Pon mucha atención. Lo que está sucediendo en Éxodo es que Dios está haciendo un pacto con su pueblo, el antiguo pacto, el pacto condicional, donde Él decía: mira, si tú cumples esto y guardas esto, yo te bendeciré y te llevaré a la tierra prometida. El pueblo no ha cumplido, lo hemos visto semana tras semana. Aún ni acabamos Éxodo y el pueblo ya ha estado constantemente rompiendo ese pacto. Pero ahora Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice esto: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Entonces Pablo dice: yo soy un ministro competente, dice el versículo anterior. No es que estemos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, nuestra aptitud proviene de Dios, nuestra competencia proviene de Dios, pero ahora hay un nuevo pacto, hay este nuevo camino. Entonces esta porción nos habla del antiguo camino o el antiguo pacto y del nuevo camino o el nuevo pacto. Ahora, cuando nos habla aquí del antiguo pacto, dice que es un ministerio de muerte, de condenación, pero el pacto nuevo es de espíritu, de justificación, de vida. Habla de dos pactos. Entonces tú dices: ¿qué onda con esto? ¿Cómo Pablo habla de estos dos pactos, de estos dos caminos? ¿Pablo se está sacando esto de la manga? ¿O por qué comenzó a hablar de esto?
Definitivamente podría ser algo nuevo lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corinto en ese momento y lo que nos dice a nosotros. Definitivamente no. Es algo de lo que Dios ya había hablado antes en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Dios desde ese momento está hablando de este nuevo camino, de este nuevo pacto que Pablo nos está hablando en 2 de Corintios capítulo 3, y da razón de este nuevo pacto, este nuevo camino. ¿Por qué iba a existir esto nuevo? Bueno, él está diciendo en este pasaje de Jeremías, Dios dice, porque el pacto que yo hice en el Antiguo Testamento, en esos tiempos de Éxodo, lo invalidó el pueblo de Israel, lo invalidaron. Está diciéndoles ahí, yo los amé como el marido ama a su esposa, pero ustedes constantemente fueron infieles y lo rompieron. Ahora, es impresionante ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ver el caminar del pueblo de Israel, ver cómo, aunque Dios ya les había dado las instrucciones para habitar con ellos, cómo les había mostrado su fidelidad, cómo les había mostrado gracia, cómo los había liberado. El pueblo peca, el pueblo rompe el pacto, pero ¿qué hace Dios? Dios es misericordioso, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es un Dios clemente, los trae de nuevo y está dispuesto a continuar con ese mismo pacto que habían roto. Ahora vemos la historia de Israel y es lo padre de estudiar versículo a versículo. Algún día llegaremos también a la época de los reyes en el Antiguo Testamento, pero vemos, si tú conoces un poquito de la historia, llegas a esta época de los reyes y entonces viene la separación del pueblo, se hacen estos reinos, vuelven a entregarse a la idolatría, invalidan el pacto, se postran ante dioses ajenos. ¿Y qué hace Dios? Bueno, en ese momento ya Dios los entrega a Babilonia por 70 años, los castiga durante ese tiempo, los disciplina, y cuando termine ese tiempo Dios los regresa a Jerusalén. Tú lo puedes ver en la época de Esdras, de Nehemías, ahí en los libros de la Biblia, regresan y entonces Dios vuelve a estar con ellos y a tenerlos como marido de ellos. En pocas palabras, nuevamente les da gracia, les da misericordia, a pesar de quién son ellos, pero Dios para mostrar su carácter amoroso y lleno de gracia. Entonces hemos visto esto y de repente Dios está diciéndoles, yo voy a hacer un nuevo pacto. Pablo sabe que hay ese pacto, que hay ese nuevo camino. Y no solamente Pablo, mira lo que dice Jesús en Mateo 26:26. Jesús está en el aposento alto antes de ser arrestado en el monte de los olivos para ser crucificado, y mira lo que dice: mientras comían, Jesús tomó pan, está con sus discípulos, y habiéndolo bendecido lo partió, y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces Jesús también habla aquí de un nuevo pacto, y entonces está diciendo: miren, esta es mi sangre del nuevo pacto. Lo que Jesús hace es anunciar y cumplir este nuevo pacto. Me encanta porque este nuevo pacto nos habla directamente de que es un pacto a través de su sangre, a través del sacrificio de Jesús. Y entonces lo que está diciendo Jesús es: miren, ahora nuestra relación va a ser por medio de este pacto, por medio de mi sangre, de tal manera que este nuevo pacto no se basa en lo que tú puedes hacer por Jesús o en lo que nosotros podemos hacer por Jesús, sino en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Es por su sangre, mis hermanos, que hemos sido lavados, que somos limpiados, que somos perdonados, que somos aceptados, y entonces podemos acercarnos confiadamente a Jesús en este nuevo pacto, ya no por obediencia, por cumplir la ley, sino ahora por lo que Cristo ya hizo, y que su obediencia nos es dada por la fe en Él, y ahora podemos acercarnos a Él. Ahora, regresando a 2 de Corintios capítulo 3, Pablo habla de que es ministro de este nuevo pacto. Por lo tanto, cuando está hablando sobre el rostro de Moisés, de esta gloria que se desvanecía, habla de este antiguo pacto. Este antiguo pacto era basado en la ley y nos anuncia de que estaba dispuesto, o más bien estaba puesto para desvanecer, para desaparecer. Ese pacto, a través de la ley, a través de la obediencia, iba a desaparecer, iba en descenso. ¿Por qué, mis hermanos?
porque la ley no fue dada para justificarnos, no fue dada para salvarnos, no fue dada para eso. Pablo escribe, y es un buen tiempo, si tú quieres hacer tu devocional y pasar tiempo en Gálatas, en Romanos, habla mucho en estas cartas de Pablo, habla de que la ley no fue dada para justificarnos, sino que la ley era lo que nos lleva y nos apunta a Jesús. Pero Pablo dice que esta ley, este pacto basado en cumplir la ley, nos llevaba a la muerte. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 7. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte. El pacto antiguo, a través de intentar obedecer completamente, lo único que nos ofrece es la muerte. Mis hermanos, si nosotros vamos a la ley, mi amigo, si tú estás escuchando eso, si tú vas a la ley y empiezas a leerla, a lo mejor te salvas de algunos pecados, pero en alguno caerás. Y la Biblia dice que si caes en un pecado, eres culpable de todos los pecados, y por tanto la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, este antiguo pacto de tener que cumplir la ley al 100%, entonces lo único que traía era muerte. Entonces, cuando nos acercamos a la ley y vemos que somos pecadores, lo que debemos reconocer es que merecemos la muerte. Ahora, probablemente tú puedes pensar, bueno, yo no he pecado tanto. Y si he pecado, pues he pecado algunas cositas leves, ¿no? Y de repente lees la ley, los mandamientos, y dice, mira, no te hagas dioses delante de mí. Y tú dices, bueno, yo no me he hecho dioses, yo nací en una cristiana, o a lo mejor yo no he cometido adulterio, yo nunca le he sido infiel a mi esposo o a mi esposa, tampoco he robado, no he matado a nadie. ¿Por qué voy a ser transgresor de la ley? Para mí, yo no he fallado con nada de eso. Bueno, Jesús pone el estándar más alto. En el Evangelio de Mateo, Jesús habla acerca de esta parte de no matar. Dice que no tienes que necesariamente físicamente matar a alguien, sino que si tú le dices necio o fatuo a tu hermano, eres culpable de homicidio. No tienes que cometer adulterio físico de ir a acostarte con otra persona que no es tu esposo o tu esposa, sino que si ves a una mujer o a un hombre, podría aplicar, y deseas estar con él, aun cuando ni siquiera lo toques, eso es adulterio. Entonces ese es el estándar que pone Jesús. Por lo tanto, todos somos inexcusables. De hecho, tú puedes decir, no, pero yo nunca he pensado eso, ni he deseado eso para nadie. Bueno, Pablo, el apóstol Pablo, dice en Romanos capítulo 7, también puedes estudiarlo en tu casa. Pablo se definía a sí mismo como irreprensible delante de la ley. De hecho, muchas personas de su tiempo, historiadores, consideran a Pablo que era una persona tan íntegra que dicen en un tono de broma, podría ser, que si alguien pudo haberse salvado por cumplir la ley, era el apóstol Pablo. Él se describe como irreprensible en cuanto a la ley, un hombre recto, y definitivamente él llegó un momento en Romanos capítulo 7, versículo 7, que dice, mire, yo no encontraba pecado, pero cuando leo la ley y me dice que no debo codiciar, entonces me di cuenta que era un pecador. Me di cuenta que esa ley yo la había roto y que por tanto merecía la muerte, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué ese mandamiento de no codiciar? Bueno, mis hermanos, codiciar no implica ninguna acción. Para codiciar tú no tienes que robar algo, no tienes que tocar a nadie. Es algo que sucede dentro y tú lo puedes ver. A lo mejor sales, ves a tu vecino, ves su carro nuevo, y entonces hay algo en ti que tú lo anhelas, o de repente ves a sus hijos incluso que lo obedecen más que a ti, y codicias a lo mejor hasta a sus hijos, a su esposa, sus materiales, todo eso, y entonces es algo que ni siquiera se ve, pero que sucede dentro de nuestro corazón. Eso te conduce a romper la ley, aunque no hagas nada, únicamente por haber codiciado, y eso nos hace definitivamente merecedores de la muerte, merecedores del castigo eterno. Por eso es que este antiguo pacto lo único que nos lleva o nos conduce es a la muerte, mis hermanos. Por eso alguien decía que es más fácil cruzar el océano en un barco de papel que entrar al cielo apoyado en nuestras buenas obras. Ahora mira lo que dice versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 9. Si el antiguo camino o el antiguo pacto está hablando trae muerte, ahora dice trae condenación. Entonces la ley nos muestra que estamos condenados. No hay manera de satisfacer esa obediencia perfecta que demanda un Dios 3 veces santo. Por lo tanto, cuando me paro delante de la ley, lo único que hace es que me arroja mi condición de condenación. La ley no fue dada para salvarnos, sino para mostrarnos que estamos condenados, que merecemos la muerte. Pero continúa diciendo ahí, dice versículo 11, así que si el antiguo camino
que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Entonces es muy claro, por todo lo que hemos estado estudiando en Éxodo, en el Antiguo Testamento, que hemos estudiado la ley, los sacrificios, y yo me preguntaba esto, y creo que es algo que te quiero preguntar. ¿El día de hoy hacemos sacrificios? No, el día de hoy ni siquiera el pueblo judío puede hacer estos sacrificios como tal, porque no hay dónde hacerlos. El pueblo de Israel no tiene templo para hacer esos sacrificios, por lo tanto ese antiguo pacto de sacrificios de animales ha sido desaparecido, ha sido reemplazado. No es sacrificio, fue algo que se desvaneció, era temporal, pero este nuevo camino, este nuevo pacto en Cristo es para siempre. Entonces el antiguo pacto nos da muerte, nos da condenación, nos produce eso, pero ha sido reemplazado. Y Pablo lo compara ahora con el nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu. Mira nuevamente lo que dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 6. Él, hablando de Dios, nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto el Espíritu da vida. Ahora, esta última parte es muy importante. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto el Espíritu da vida. ¿Por qué es importante? Porque si vas a la Reina Valera, es uno de estos versículos muy famosos que dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y entonces de ahí se han agarrado para, no, por eso yo casi no leo la Biblia, mejor lo que me diga mi corazón y sentir bonito, y no, ya no estudies porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Pero no es lo que está diciendo la Biblia. Eso definitivamente contradice a lo que la palabra de Dios nos habla, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que es el leer la Biblia lo que nos mata. Lo que está apuntando aquí es que esa letra de lo que habla es la ley que era escrita en estas tablas de piedra, y esa letra lo que nos mata es porque muestra nuestra condición de pecado, y entonces lo que merecemos es la muerte. Pero el Espíritu vivifica, habla de que este nuevo pacto que es ahora en Cristo, ahora nos da vida. Entonces esto es algo importante que debemos entender. De hecho, Cristo mismo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Así que este no es un versículo de que, ay no, mejor no estudio la Biblia. No, al contrario, vamos a ver al final de esto que anhelamos, si tú realmente has sido salvado, has sido comprado a precio de sangre, anhelamos pasar más tiempo en su palabra y ser transformados y deleitarnos en la presencia de nuestro Señor. Pero mira cómo Pablo continúa hablando de este nuevo pacto, este nuevo camino. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 8: ¿no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, del nuevo pacto? Ahora que el Espíritu Santo da vida. Entonces habla de este nuevo pacto y dice que el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. Por lo tanto, este nuevo pacto en Cristo, por los méritos de Jesús, por su sangre, nos da vida. Juan escribió, y de paso en el Evangelio de Juan nos habla de Jesús como este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice Juan capítulo 20 versículo 31: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Este nuevo pacto en Cristo trae vida en él. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él nos dio vida en Cristo, nos da vida en Cristo. Es el ministerio del Espíritu. Ahora el versículo 9 de 2 Corintios capítulo 3, este nuevo pacto también nos apunta a que es el ministerio de justificación, de que hemos sido hechos justos delante de Dios. Y mis hermanos, esto es lo que obtenemos en este nuevo pacto. Obtenemos el ser justos delante de Dios. De hecho, Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Es esto glorioso, este nuevo pacto, es que es a través de Jesús que nosotros somos justificados. Ahora, ¿qué es justificación? Es algo tan sencillo como que tú eres declarado justo, que todo lo que tú has hecho delante de Dios ha sido bien hecho. No solamente que no lo has hecho mal, sino que has hecho todo bien. Y tú dices: pero pues eso no es cierto, yo no me he portado bien, yo he pecado contra Dios. ¿Cómo Dios quisiera hacer eso conmigo? ¿Cómo Dios
podría pasar por alto todo lo que yo he hecho, todo mi pasado. Tú no conoces lo terrible que yo he sido. ¿Cómo Dios me va a ver ahora como si yo nunca hubiera desobedecido y como si siempre hubiera obedecido? Bueno, no es que pasa por alto tu pecado, es que Dios castigó a Jesús en la cruz. Fue este sacrificio perfecto para que entonces nuestra deuda que teníamos por causa de nuestros pecados es saldada por causa de la muerte de Jesús. Entonces dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Y mis hermanos, eso es glorioso. No dice que tenemos paz para con Dios por medio ni de ir a la iglesia, ni de dar ofrendas, ni de tener imágenes, ni de rezar, ni de caminar, ni de compartir. Con nada de eso es lo que nos da paz para con Dios. Nuestras buenas obras son imposibles de llegar a un punto en el cual Dios nos acepte por medio de ellas. La única manera por la cual tenemos paz para con Dios es por medio de nuestro Señor Jesús, entendiendo nuestra condición de pecado, que merecíamos el castigo, pero que Cristo ya lo recibió y nos abrazamos enteramente a Él. Ahora dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 11: así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Entonces, este nuevo pacto está destinado a permanecer. No solamente es momentáneo, no es de que cada 8 días tienes que renovarlo. No solamente nos da vida, sino que nos da vida en abundancia, y es algo eterno, es algo que permanece y que nos garantiza por los méritos de Jesús que tendremos vida eterna después de la muerte, que estaremos con Él. Dice la palabra de Dios que aquel que cree en Jesús no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Es este nuevo pacto que permanece para siempre. Entonces, Pablo, después de comparar el antiguo pacto con esto, este antiguo pacto, este antiguo camino que decíamos es ministerio de muerte, que es de condenación y que es temporal, ahora lo está comparando con el nuevo pacto, con el ministerio del Espíritu, que nos hace justos delante de Dios por los méritos de Jesús, y que es algo que permanece porque está basado en los méritos de Cristo. Y ahora Pablo lo está comparando con el rostro de Moisés. ¿Te acuerdas lo que decíamos de Moisés? Que Moisés se ponía el velo para que no se viera la gloria que iba desvaneciéndose de su rostro. La Biblia nos dice que ese antiguo pacto era una sombra de lo que había de venir. Eso es lo que hemos explicado en Éxodo. Todo lo que hemos visto en Éxodo nos apunta a Jesús. De hecho, Jesús dice que todas las escrituras dan testimonio de Él. Hemos visto en Éxodo cómo este Cordero Pascual, el cual en Éxodo capítulo 12 el pueblo de Israel sacrificó y con su sangre cubrió el poste o el dintel de su puerta para que el juicio de Dios pasara por alto y no los hiriera. Veíamos que Dios en Cristo es ese cordero que quita nuestro pecado y por el cual Él recibió el castigo que merecíamos. Hemos visto cada escena de Éxodo cómo nos apunta a Jesús, cómo todo eso era una sombra de lo que iba a venir, pero el cuerpo era Cristo, y decíamos esto: cuando alguien viene a ti y ves su sombra, tú no te avientas al piso a abrazar su sombra. Tú abrazas al individuo. Bueno, todo lo que hemos visto en Éxodo nos apuntaba a alguien directamente, y es a Cristo. Por lo tanto, este viejo pacto o este viejo camino que era por medio de la ley, que da muerte, que da condenación, que es temporal, tuvo gloria ciertamente en ese momento, pero dice que es mucho más glorioso este nuevo pacto en Cristo porque permanece para siempre. Este viejo pacto se iba desvaneciendo porque solamente tenía la intención de llevarnos a Cristo. La ley no fue dada para justificarnos ni para salvarnos, sino que fue dada para que nosotros nos miráramos ante la ley y dijéramos: hijo estoy muerto, necesito que alguien me rescate. Yo no puedo pararme delante de Dios con todo lo que pienso, con todo lo que he hecho. Y entonces vemos nuestra condición, pero podemos entonces mirar a Jesús y entender que Él es este Cordero de Dios que quita mi pecado, que es el mismo Jesús que por la fe en Él me da su obediencia perfecta, y es por sus méritos que ahora yo me acerco a Dios. Entonces Pablo dice que el rostro de Moisés se iba desvaneciendo. Bueno, así el viejo pacto a través de la ley se iba desvaneciendo. Cristo vino a cumplir toda la ley para darnos vida, justificación y vida eterna. Y es interesante porque yo cuando empezábamos a estudiar Éxodo dije: híjole, a ver si no se clavan mucho en las fiestas, ahora en intentar guardar sacrificios y días y el sábado y todo eso. Pero realmente eso no ha pasado. Si te fijas, nosotros no hemos adoptado eso. ¿Por qué? Porque entendemos que era una sombra, que Cristo
cumplió con todo eso y que la ley lo que pretendía era llevarnos a Jesús. Así que es lo que estamos viendo aquí, que este antiguo pacto, aunque hubo gloria, se fue desvaneciendo, era lo que anunciaba el rostro de Moisés, pero que entonces en Cristo tenemos este glorioso nuevo pacto en el que podemos venir a Jesús con toda confianza, rendir todo nuestro ser a Él, y todo confiando. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, porque sabemos que ya hubo quien cumplió la ley en nuestro lugar, porque sabemos quién ya recibió el castigo que merecíamos en nuestro lugar, y porque sabemos que nuestra relación, este pacto, esta confianza que tenemos es por los méritos de Jesús. Ahora, si bien Moisés fue transformado y su rostro fue transformado, y decíamos que pretendía confirmar tres cosas, te las dije en un inicio. Confirmar que Moisés había sido escogido por Dios para comunicar pues, las instrucciones al pueblo, también que confirmaba que la presencia de Dios estaba ahí con el pueblo, y también para confirmar el poder transformador de Dios sobre una persona, en este caso sobre Moisés. Y mis hermanos, esto es muy interesante porque en el nuevo pacto, cuando Cristo nos salva, Él nos transforma desde adentro. Dice la palabra que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, nos hace una nueva criatura. Y no comienza por el exterior, no comienza por el comportamiento, porque cuando venimos a la ley, nosotros podríamos vernos motivados a cambiar por un comportamiento, y entonces si ves en la ley dice no mentirás, bueno, no voy a mentir, nos esforzamos por no mentir hasta que de repente volvemos a mentir. La ley lo único que puede arrojar es que quizá cambiemos nuestro comportamiento, pero definitivamente es la gracia de Dios lo que nos transforma desde dentro. Mis hermanos, cuando somos personas legalistas y que nos la pasamos diciendo no, y de repente intentamos obedecer o cumplir ciertas cuestiones, lo único que se logra es una relación con Dios de culpabilidad, una relación con Dios de amargura, y probablemente se podría cambiar el comportamiento, pero también eso genera mucha hipocresía, y entonces comienzas a ver a los demás como que son peores que tú. Mira, él no hace lo que yo debería, él no hace lo que debería, y mira cómo yo sí lo hago. Yo sí cumplo estas situaciones, mira cómo me comporto, y de repente nos olvidamos de que toda nuestra aceptación delante de Dios es por medio de Jesús, y en lugar de gozarnos en eso, tendemos a reducir al cristianismo como esto que muy erróneamente se ha transmitido de que pareciera que el cristianismo es todo no hagas, en lugar de una relación que es nuestra prioridad, de una vida transformada, porque entendemos que ya hubo quien pagó en nuestro lugar, que entendemos que tenemos una relación con el Dios del universo, una relación que no cambia únicamente por los méritos de Jesús. Es este nuevo pacto a través de Cristo que nos da libertad, no la ley, sino lo que Cristo ya hizo a favor nuestro. Ahora regresemos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12. Dice, ya que este nuevo camino nos da tal confianza, este nuevo pacto, este nuevo camino a través de Cristo, podemos ser muy valientes. ¿De qué confianza está hablando? De Cristo, de esta justificación para siempre, no por mi obediencia, sino por creer en Jesús. Dice que podemos ser valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pablo dice, yo no voy a usar ese velo, yo voy a hablar valientemente. ¿Por qué? Pues porque mi competencia no proviene de mí, no es mi capacidad, no es por mis obras, no es porque yo he cumplido algo, sino que soy ministro de este nuevo pacto, el cual Dios me ha hecho competente. Creo en este pacto de que por la fe en Jesús ahora soy justo delante de Dios, y entonces tengo vida. Sin embargo, dice, pero la mente de ellos, hablando del pueblo de Israel, y hasta se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Estos versículos me hablan del pueblo de Israel, evidentemente. El día de hoy dice eso, dice que ese velo permanece, y cuando leen este nuevo pacto, sigue el velo cubriendo, y el único que lo quita es Jesús. ¿Cómo quitar este velo? Arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo, confía enteramente en Él, conviértete a Él. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero mira lo que dice el versículo 17.
pues el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A mí me encanta esto, es una muestra clara de estos versículos hasta que menciona un Dios trino, porque vemos que el Espíritu es el Señor. Entonces vemos ahí que el Espíritu Santo también es Dios, y dice aquí que donde esté el Espíritu Santo, donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por lo tanto, si hay libertad, nos habla de que había esclavitud. Y mis hermanos, todos nosotros sin Cristo somos esclavos del pecado. Antes de rendir nuestra vida vivíamos enteramente al pecado, que nos creíamos libres y que hacíamos lo que queríamos. Realmente éramos dominados por el pecado, éramos esclavos del pecado. Pero mira lo que continúa diciendo 2 Corintios 4, versículo 3. Dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces lo que habla aquí es que una persona, antes de que sus ojos han sido abiertos, antes que ha venido a Cristo, una persona natural, y creo que nos podemos ubicar ahí antes de Cristo, nuestro entendimiento estaba cegado, nuestra mente estaba cegada por el Dios de este siglo. Satanás nos tenía en pos de ir en contra de Dios, y entonces nuestras ideas eran en contra de Dios, planeábamos las cosas mal, nuestros juicios eran terribles, nuestros planes eran peores. Tú creías que el dinero te iba a hacer feliz, y entonces a lo mejor hasta tuviste dinero y sabes que no fue el dinero. Tú creías que una pareja te iba a hacer feliz y tuviste la pareja y no te hizo feliz, no estabas pleno. Y entonces vemos que teníamos el entendimiento entenebrecido, cegado, éramos incapaces de obedecer a Dios, de amarlo, estábamos esclavizados. Pero cuando llegó el Evangelio, cuando viene el Espíritu, lo que trae es libertad. El Espíritu nos convence de pecado, justicia y juicio, y nos lleva a toda verdad. Trae libertad, es este nuevo ministerio, trae vida, trae justificación, trae vida eterna. Y por eso dice que pues el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, mi amigo, si es la primera vez que tú estás escuchando esto, y espero de verdad, le pido a Dios que lo muestre y que sea muy claro. A lo mejor hoy te diste cuenta, explicando este antiguo pacto, que cumpliendo la ley tú no puedes salvarte, tú no puedes justificarte. No hay manera, ni tu mejor día, ni tus mayores esfuerzos podrían cumplir el estándar que Dios espera de nosotros, que es una absoluta obediencia, y lo que hace la ley únicamente es que nos lleva a muerte, y entonces a un estado de condenación. Pero de repente Dios nos muestra que aunque merecemos ese castigo, Él envió a alguien para recibir ese castigo que tú y yo merecíamos. Es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es Jesús que se entregó por nuestros pecados, que recibió el castigo que tú y yo merecíamos, y ahora podemos ser presentados como justos delante de Dios, creyendo en el sacrificio de Jesús. Mi amigo, si tú estás entendiendo eso, mi anhelo es si tú te has apartado de Dios, si nunca habías buscado a Dios, y de repente hoy esto te está haciendo sentido, bueno, es lo que decíamos hace un momento, es porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida, está mostrándote tu condición de pecador, pero también te está trayendo a la vida, a que te aferres a Jesús, que nazcas de nuevo, que por la fe en Él tú puedas tener una relación con Dios únicamente basado en los méritos de Jesús. Así que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete, entrégale tu vida a Jesús, pasa de ese viejo pacto que únicamente te trae muerte, condenación, culpabilidad, vergüenza, y acércate a Cristo. Ven a Él y sé una nueva criatura para que Cristo te cambie por dentro. Ahora, ¿qué sucede con un creyente? ¿Qué sucede si dices, bueno, sí, eso yo lo entiendo, yo ya conozco a Cristo? Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Esto ya es para el creyente, para aquel que ya es una nueva criatura, que ha nacido de nuevo, y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es algo mucho más grande de lo que hacía en la vida de Moisés en cuanto a su rostro que brillaba. Dice versículo 18: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Fíjate lo que dice, versículo 17 de 2 Corintios 3, decía que el Espíritu Santo trae libertad. Ya vimos que el nuevo pacto trae vida, trae justificación, trae vida eterna. Y aquí comienza diciendo, pero todos nosotros, todos los que se nos ha quitado el velo,
Entonces, dice ahí que vengamos con el rostro descubierto. Ahora, tú dices, ¿cómo sé si soy yo? Bueno, definitivamente porque has depositado tu fe en Jesús, has reconocido tu condición pecaminosa y has entendido que la única manera de acercarte a Dios, que tiene todos los argumentos para eliminarte, pero en cambio te ha dado una oportunidad de arrepentirte y de ser perdonado, es únicamente por Jesús, que murió en tu lugar y que resucitó como garantía de ese sacrificio perfecto. Entonces tu velo ha sido quitado. Dice entonces que pero todos nosotros con el rostro descubierto, por eso decía el título del sermón, con el rostro descubierto, contemplemos como un espejo la gloria del Señor. Esto nos habla de tener una comunión con Dios. En el antiguo pacto, lo que veíamos en Éxodo 34, Moisés era el único que entraba con Dios, pero ahora todos los que hemos creído en Jesús tenemos este acceso. Todos los que hemos rendido nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador, no solamente Moisés, sino que todos los que hemos creído en Jesús podemos contemplar, no solamente echar un vistazo rápido, sino observar detenidamente con el rostro descubierto. Es el contraste de Moisés. Mis hermanos, lo que está hablando aquí es, ahora nosotros acerquémonos sin máscaras, acerquémonos sin caras, con el rostro descubierto. Entonces nos habla de venir sin ocultar nada. Mis hermanos, esto es algo que debemos de abrazar como creyentes. Yo no sé el momento que tú estés pasando, pero aquí la invitación es: ven y acércate a Dios sin ocultar nada, sin aparentar nada. Él conoce tu real condición, Él conoce realmente lo que hay en tu intimidad. Cuando vengas a Él, miremos detenidamente quién es Él, miremos detenidamente y expongamos honestamente quiénes somos nosotros y vengamos sin nada que ocultar. Mis hermanos, muchas veces nosotros estamos atorados con Dios, estamos como trabados porque hemos jugado con máscaras delante de Dios, hemos intentado aparentar con religiosidad, pero debemos estar dispuestos a quitarnos esa máscara, a ser honestos, a acercarnos confiadamente a Dios y realmente exponernos como realmente estamos delante de Él. Mis hermanos, cuando nosotros venimos así delante de Dios, entonces podemos abrazarnos y ampararnos en la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. En Cristo tenemos esta confianza de venir con el rostro descubierto, quitarnos la máscara, ser honestos en su presencia, porque su gracia es lo que necesitamos todos nosotros. Entonces, esta es la manera de venir ahora que hemos entendido este nuevo pacto, el Evangelio, que nuestra relación se basa únicamente en los méritos de Jesús, que nuestras obras ya no son para ganar una aceptación, sino únicamente la muestra en agradecimiento. Ahorita vamos a hablar de eso, pero podemos acercarnos confiadamente a Él. Ahora, acercarnos ¿a dónde? ¿A dónde tenemos que ir? Dice ahí, dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. En Santiago compara la palabra de Dios como un espejo. Lo que tenemos que hacer es venir a la palabra de Dios, estar en su presencia. No hay mejor lugar que estar a sus pies, dice incluso una canción. No hay mejor lugar que la palabra, el testimonio que Él nos ha dejado. Ese es el espejo de la palabra. Ahora veíamos que en semanas anteriores, que los espejos en ese tiempo eran hechos de bronce, no nos daban el reflejo que nos da el día de hoy. Entonces muchas veces no podemos contemplar totalmente, pero mis hermanos, necesitamos estar ahí. Cuando nos habla de contemplar, nos habla de estudiar minuciosamente, de pasar tiempo en su palabra. Mi hermano, muchas veces estamos atorados porque realmente ni siquiera estamos viviendo bajo la luz de su palabra. Dice ahí, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria. Me encanta porque la palabra transformados es esta palabra transfiguración que estuvimos viendo, que es la palabra metamorfosis. Como dije, es un cambio interior, no solamente exterior, y esto es importante. A mayor tiempo en la palabra de Dios, mayor transformación. No hay como atajos en la vida en Cristo. De repente dices, es que siento como que no avanzo. Mis hermanos, ¿cómo está nuestro tiempo en la palabra? Porque a mayor tiempo en la palabra de Dios, mayor transformación. Y esta palabra es palabra metamorfosis. Lo podemos ver de una manera muy clara en la mariposa. La mariposa, antes de ser mariposa, es oruga que entra en el capullo. ¿Y qué sucede? Bueno, comienza desde dentro del capullo la transformación. ¿Y qué sale de ahí? Pues la mariposa. Y de repente tú dices, ¿a poco de esa oruga puede salir algo así? Definitivamente sí. Y así Dios quiere hacerlo con cada uno de los creyentes que han depositado su confianza en Él, que vienen y contemplan su gloria a través de su palabra, y entonces son transformados en la imagen de Jesús. Ahora, ¿qué diferencia es esto con el brillo del rostro de Moisés? Bueno,
Dios no quiere que nosotros vayamos a su palabra y que solamente brillemos durante algunos minutos o algunas horas. De repente venimos a la iglesia o escuchamos alguna predicación y decimos, no, sí necesito cambiar esto y dejar, y le voy a echar ganas, pero llega el lunes y entonces todo ese brillo se pierde. Mis hermanos, Dios no quiere que brillemos únicamente por momentos. Él quiere transformarnos desde dentro para que entonces pueda ser evidente a nuestro alrededor. Me encanta cómo dice, transformados en la misma imagen de gloria en gloria. La ley, decíamos, no puede cambiar lo profundo de nuestro ser. Quizá podría cambiar nuestro comportamiento, pero el Espíritu Santo es el que trae esta transformación completa, siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¡Qué glorioso! ¿Quién hace la transformación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Hacia qué me va a transformar? A ser cada vez más como Él, a ser más cada vez como Jesús. Y entonces podemos decir esto, que así como Moisés, esta gloria pasajera que mostraba, confirmaba que él había sido elegido por Dios, y esa transformación entonces en nuestro ser confirma que hemos sido elegidos por Dios. ¿Cómo sé que Dios me está transformando? Bueno, cuando las personas alrededor comentan, sería una buena manera a lo mejor de preguntar a las personas que están a tu alrededor, y de repente cuando la gente ha visto que ha sido transformado, entonces es una buena señal. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 y 14, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Me llamó para salvación, santificación y para alcanzar la gloria de Jesús. Entonces, el propósito de esto, de pasar tiempo en la palabra de Dios, de pasar tiempo en su gloria y vernos como espejo, tenemos la seguridad que por el poder del Espíritu Santo eso debe resultar en transformación. No es que tú te esfuerces en cambiar, sino que tú pases tiempo a los pies de Jesús, que pases tiempo en su palabra y que pidas por el poder de su Espíritu Santo te transforme en Él. Y no solamente eso, sino que la transformación confirma la presencia de Dios en nuestra vida, así como confirmaba la presencia de Dios entre el pueblo, así esa transformación en nuestro ser confirma que Dios está en nuestra vida. Ahora, esto es increíble. Vamos a ver capítulos más adelante, ya la construcción del tabernáculo, y de repente eso hasta te hace como emocionarte y ver la presencia de Dios, pero Dios ya no está ahí. Eso es una representación. ¿Dónde está Dios el día de hoy? Bueno, si tú eres creyente, dice la palabra de Dios que Él esté en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes, que somos templo del Espíritu Santo. Así que cuando Dios comienza a transformar nuestra vida y su presencia confirma que está con nosotros, así como con Moisés, este rostro de gloria que desvanecía pero confirmaba que Dios es poderoso, así Dios muestra su poder cuando nosotros somos transformados en lo interno, cuando Dios transforma a un adicto en una persona sobria, cuando Dios transforma a una persona soberbia en una persona humilde, cuando Dios transforma en una persona drenante a una persona servicial, cuando Dios transforma a una persona amargada a una persona agradecida y feliz. Entonces es que Dios muestra su presencia, es que Dios muestra su poder a través de Él. Mis hermanos, esto es algo muy glorioso. Si tú eres creyente, Dios no te salvó nada más como para darte una membresía y nos vemos ahí en el cielo. No, Dios quiere mostrar a través de ti su poder, su presencia, y que entonces los demás puedan ver a Dios a través de tu vida. Por eso dice al inicio de 2 de Corintios capítulo 3 que nuestras vidas son cartas abiertas delante de los demás. Por eso dice Mateo 5:16 que alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué debo hacer entonces? Ven a Cristo. Primero ven a Cristo, ampárate en Él. Yo no sé si el día de hoy estás en una situación de culpabilidad, de vergüenza. Recuerda que en este nuevo pacto es únicamente por Jesús. Arrepiéntete, sabe que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Segundo, recuerda que lo más glorioso que tenemos no es lo que hacemos por Jesús,
es abrazar y deleitarnos en lo que Él ya hizo por nosotros, pasar tiempo a sus pies, mirar a cara descubierta. Es hermoso nuestro Dios que nos invite a venir sin apariencia, sin careta, y entonces contemplar su gloria para que por el poder de su Espíritu Santo seamos transformados constantemente a la imagen de Jesús. Mis hermanos, eso es estar en Cristo. No es decirle, no esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Es contemplar su gloria, es deleitarnos en esta nueva relación, en este pacto que permanece para siempre por los méritos de Jesús, y que entonces ese tiempo con Él sea lo que nos transforme, lo que nos deleite y lo que pueda ser evidencia para dar gloria a su nombre delante de todos. Así que vamos a orar para terminar. Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Te doy gracias porque yo confío en tu palabra, en tu Espíritu Santo. Es el que da vida, no mi palabra, no mi elocuencia, Señor. Y gracias porque podemos salir y hablar valientemente, Señor, de quién eres tú, porque eres un Dios sumamente glorioso. Eres un Dios lleno de gracia, de amor, de misericordia. Eres un Dios que no tiene por inocente al culpable, y todos somos culpables delante de ti, Señor. Todos merecemos muerte, condenación, castigo eterno, el infierno, pero gracias te damos, Señor, porque Cristo vino y tomó forma de hombre, se hizo obediente y recibió esa muerte de cruz que todos nosotros merecíamos, Señor. Gracias porque ese castigo que merecíamos para tener paz contigo ya fue depositado en Jesús. Gracias porque en Él tenemos perdón de pecados. Gracias porque por la fe en Él tú nos otorgas esta obediencia perfecta, Señor. Dice tu palabra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hiciste pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque esto se trata de ti, no de nosotros. Y gracias, Señor, porque nos invitas a diario, constantemente, contemplar tu gloria con el rostro descubierto, Señor, y con confianza, porque tenemos confianza por Jesús, Señor. Gracias, Padre, te pido que nos transformes, que nos hagas más como tú, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos transformes desde dentro, Señor, y que nuestras vidas puedan ser reflejo, no de lo buenas personas que somos, sino de tu glorioso poder, Señor, para que más personas puedan conocerte, Señor, que más personas tú puedas traer hacia ti, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. En
Lord.